Un gusto saludarles nuevamente en su espacio Podcasts Aguacate. El día de hoy tengo el gusto de saludar al ingeniero Mario Pineda. Bienvenido, ingeniero Mario. Gracias, muchas gracias. Al maestro Ernesto Serna. Buenas Bienvenido, tardes. maestro. Y pues para toda la audiencia, un tema como todos los que hemos estado expresando en este espacio de podcasts. El día de hoy hablar sobre nutripodas, un concepto interesante, que es lo que vamos a abordar. Y antes de entrar en materia, sí me gustaría, ingeniero Mario, si nos pudiera platicar un poquito sobre su desarrollo profesional. Sí, bueno, actualmente me he dedicado más a la regeneración de los sistemas agroalimentarios, porque pues la agricultura hoy en día tiene que mirar hacia ambientes más saludables, ¿no? Y de protección al medio ambiente. Entonces, hemos estado trabajando un poquito en lo que es regeneración y remineralización de suelos, eh, apoyados todavía en los estados de transición, ¿no? De cultivos, a lo mejor no tanto de convencional a orgánico totalmente, pero sí disminuir en un porcentaje más aceptable del el uso de agroquímicos, ¿no? Entonces me he dedicado ¿Eres ingeniero agrónomo agrónomo, sí, por por la UAM Xochimilco, por la UAM por la Xochimilco? Universidad Ya, Autónoma Metropolitana en la ujú, Unidad Xochimilco. ok. Sí. Mario, ¿cómo definirías esta parte o por qué llamarle nutripodas? ¿O a qué está referido este Sí, término? nos hemos dado cuenta que mucho de la problemática de las huertas que ya están muy emboscadas o que ya no tienen mucha penetración de luz y empezamos a ver pues la deficiencia de producción. Entonces, basándonos en la poda, porque así vamos a empezar, son varios temas que se pueden tocar, ¿no? Desde la parte de aireación, entrada de luz, eh, pero el más importante creo que es donde empezamos nosotros a trabajar de forma más puntual, es en el rejuvenecimiento de las ramas, porque hemos visto que las ramas jóvenes tienen mejor producción. Entonces, empezar desde ahí, empezar a rejuvenecer la parte del árbol y sobre eso empezar con una nutrición que nos beneficie para el desarrollo de este mismo nuevo tejido joven para prepararlo para una producción más pronta de lo normal. Porque lo más común era que se podaba o se destronconaba el árbol y se dejaba, ¿no? Porque pues no iba a haber producción, no iba a haber tanto desarrollo, se iban a perder 2, 3 años. Entonces ahora lo que estamos tratando de manejar es una poda más consciente, donde podemos determinar diferentes tipos de podas y siempre y cuando cuidando todo el sistema del cultivo, ¿no? Porque de todos nos hemos dado cuenta que la manera en que no podemos podar un árbol, por ejemplo, a setos o 4x4 y empezar a hacer como tipo setos, ¿no? Porque cada árbol juega un papel en el sistema, ¿sí? Entonces, el proceso de luz, el proceso de aireación, ir integrando cada árbol y cada árbol darle un término y una poda, podríamos decir que casi, casi individual, ¿no? Porque cada árbol porque el error que se comete mucho es destronconar los árboles y el árbol de abajo o de al lado no se poda, ¿no? O no se poda en relación al que podamos al principio. Entonces, el árbol que queda sombreado, pues empieza con Con ramas muy, crecimientos. muy, muy con ramas con crecimientos muy largos, empieza a haber un desorden, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer este manejo integral es conjuntar los diferentes tipos de poda que podemos hacer, estructurar los árboles conforme a la producción que también estamos buscando, que el productor no pierda tanto tiempo en generar frutos nuevos o que tenga pérdida de producción y que sus rendimientos bajen lo menos posible. Claro que siempre va a haber una disminución porque pues, no es la misma madera que está y también el árbol pues invierte cierta energía, pero también toda esta parte de la energía que canaliza el árbol para la brotación y recuperación de su sistema de formación de tallos y de hojas, pues enfocarlo a producción. Entonces, bajo ese
término, de esa definición, pudiéramos tener menos tiempo en recuperación. Sí, Esa es la idea también. sí. Ya en los últimos huertos que hemos estado trabajando, haciendo una poda estructural y sistémica, podemos estar preparando tenemos floración en 9, 10 meses. Eso está excelente. Sí, y por ejemplo, en climas, por ejemplo, acá en San Juan Nuevo, que es Fríos. donde es frío, entonces tenemos muy buena recuperación, que también la ventaja ahí es que es una huerta de riego. Aún no hemos probado en huertas de temporal porque pues sabemos que la demanda es totalmente, el manejo es totalmente distinto, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en huertas donde tenemos disponibilidad de agua, sí podemos llevar a cabo estos trabajos y con esos resultados. Y ya con eso entonces pudiéramos convencer al productor, de decirle, sí, vamos a podar porque ya no vamos a perder mucho tiempo, ¿no? Sí. Que esa es la limitante de no podar. Sí, porque incluso podemos incrementar el rendimiento porque nos ha tocado ver huertas donde estaban a 10x10 o 12x12, todavía marcos muy antiguos, e incluso estamos colocando plantas nuevas porque ya bajamos a 5 metros, 4 metros, ¿no? Entonces ya estamos colocando plantas nuevas en los nuevos, o sea, haciendo un sistema más extensivo, ¿no? Que haya más plantas, ¿no? Sí. Aumentar densidad de población. Claro que sí, sí. Exactamente. Sí, Muy porque bien. así ya incluso ese manejo lo podemos aumentar la producción, aumentamos más también el rendimiento y tenemos más plantas. Así es. Sobre el concepto de nutripodas, sí me gustaría preguntarle, ingeniero, ese aspecto de nutrición habla de la poda, pero después de que se realiza la poda es donde lleva un enfoque nutricional. Sí, Es decir, una nutrición post-poda sería. claro. Ok. Sí, nosotros por lo regular cuando se hace la primer poda, sí se hace un poco fuerte, tratando de buscar sobre todo luz y que el árbol empiece a generar brotes, ¿no? Porque posteriormente nosotros los vamos a seleccionar, porque no todo lo que va a brotar se va a quedar. Entonces, parte de la misma poda de aclareo se va pensando en una poda de formación posteriormente, ¿no? Nosotros manejamos, aparte de la nutrición, manejamos, podemos decir que 4 dimensiones, ¿no? Ancho, largo, pero también el tiempo y el espacio, porque estamos nosotros considerando el tiempo en el que vamos a cosechar la fruta que tenemos ahorita o la fruta que está o la floración que podemos tener, pero también estamos pensando en la que viene, en la del presente y en la del futuro, ¿no? Porque vamos a estructurar para posteriormente la cosecha, las ramas nuevas, ¿no? Porque estamos hablando de un lapso de que en 10 meses ese brote que va a salir, ya nosotros lo tenemos que tener floreando. Esa es la meta, ese es el objetivo. Y posteriormente, cuando tenemos esa poda, como es un poco fuerte, lo primero que colocamos, sí hacemos aplicaciones de cal con nitrógeno, un nitrógeno que utilizamos nosotros a base de aminoácidos, para que el árbol, no es un nitrógeno el común que conocemos. ¿Por qué? Porque muchas veces el nitrógeno, si lo aplicamos de esa manera, lo que tiende el árbol es a hacer ramas muy vigorosas, ¿no? Porque se le aplica y se pone muy vigoroso y tiende a hacer ramas muy fibrosas, de hecho, también. Lo que hacemos con un nitrógeno a base de aminoácidos es que el brote es menos vigoroso y tiende a, por lo mismo de que esta base de los aminoácidos, si viene una parte que se va a transformar en proteínas, pues podemos generar hormonas, ¿no? Para que posteriormente toda esa información que estamos dando se genere una floración. Entonces me está hablando de nitrógeno, pero calcio, ¿cuál será la función en una post-poda? Utilizamos la cal, la estamos usando para primero el aporte de calcio que pueda tener, porque el calcio sabemos que es parte estructural de la nueva formación de nuevos brotes, todo lo que viene de nuevos tejidos, todo eso tiene que tener fuerzas calcio. Y la otra parte es porque también pues, necesitamos protegerlo de los rayos del sol, ¿no? Entonces ahí mezclamos la cal con esta fuente de nitrógeno a base de aminoácidos y ese es podemos decir que el primer tratamiento, ¿sí? Ahí mismo en el sistema de riego vamos a adicionar una fuente de fósforo.
¿sí? Porque el fósforo lo que ahorita necesitamos es, se va a acompañar mucho con la energía que va a ocupar el árbol para emitir esos brotes nuevos, ¿sí? Entonces ya estamos ahí cubriendo la parte energética que ocupa el árbol para brotar, la parte de construcción, que es los nuevos tejidos con el calcio y con el nitrógeno. Entonces estamos cubriendo esa parte, podríamos decir que de recuperación, ¿sí? Entonces nosotros ahí promovemos tanto el crecimiento vegetativo, pero con una señal, incluso con el fósforo, ya siendo un poco inductorios de inducción a floración, ¿no? Vamos preparando, vamos dándole ese manejo para que también lo que hemos notado con la integración del fósforo en el sistema de riego es que los brotes salen con un vigor diferente, no salen largos y delgados, sino salen más cortos y muy gruesos. Entonces eso nos da también ventaja a nosotros para que cuando tengamos posteriormente la nueva floración y fructificación no tengamos el problema de desgaje, que también pasa mucho cuando no se selecciona bien un brote que ya se dejó y que florea y se tiende a, pero es por una mala selección de la estructura. Entonces aquí utilizando el fósforo no solamente a veces porque se le da enfoque de desarrollo radicular, sino aquí está enfocándose a la recuperación, como usted lo menciona. Uh-huh. Sí, la idea es que ese fósforo participe en la formación de energía que va a ocupar el árbol para la nueva brotación. Pero entonces estoy pensando, yo no lo he visto, Sí. pero lo que ustedes están haciendo, estoy pensando que lo van a pintar el árbol, Sí, pero la cal va a llevar nitrógeno. Sí. O sea, el nitrógeno va a ir sí, va a ir en la misma parte nitrógeno y fósforo, decías. El fósforo lo estamos metiendo vía sistema de Ok. riego. Entonces, Y el nitrógeno y cal. nitrógeno y la cal, el nitrógeno va en la cal que se va a aplicar Oh. al árbol. Ustedes tienen ya unas pruebas dices que con nitrógeno, pero también con aminoácidos, ¿no? Sí, de hecho también lo que se hace, o sea, esa parte se hace en la parte del tronco. Y después de aplicación foliar, también utilizamos calcio y usamos este mismo nitrógeno para aplicación foliar para estimular. Algo parecido a un nitrato de calcio. Sí, se puede utilizar nitrato de calcio. Sí. O sea, yo ahorita me estaba imaginando que ya tengo el árbol, pero además no tengo hojas. Por eso era Sí damos, la o sea, no dejamos el tronco totalmente cortado, sí, o sea, porque damos una estructura, no, o sea, lo que tratamos de hacer es que el productor no pierda totalmente la producción. Entonces, al momento que dejamos esas ramas, nos van a servir de vehículo para poder nosotros hacer la aplicación foliar y que ese árbol empiece a canalizar también los nutrientes hacia él. Ahí pienso, por ejemplo, en un 50% de poda. Sí, del 50% del árbol. Ajá. Y entonces dejé la mitad, no sé, tipo Sí, tipo silla, sí. no sé cómo le llaman. Pero esta parte, entonces, esta le voy a poner Nutrición, fósforo, sí, la nutrición. Sí, o sea, el manejo se da de forma completa, o sea, Todo el árbol. no Ajá, sí. Sí, porque lo que tratamos de hacer es que el árbol esté nutrido para que tenga la capacidad de recuperarse y de regenerar esas ramas nuevas. O sea, no hay una aplicación selectiva, sino sería prácticamente. Es el O sea, manejo digamos que todo completo. el árbol. Sí, Ujú. sí. Bueno, digamos que inicias con esto. Y la otra parte, Sí, o sea, ya terminé en fósforo, ¿cuánto tardaría yo para...? Ahí empezamos a hacerlo. Después viene el crecimiento, después se hace una selección, se hace una segunda poda, donde se seleccionan los brotes que están mejor posicionados en cuanto a luz, en cuanto a los árboles que están a los lados, y los que nos beneficia también el problema, que no tengamos el problema de desgaje, ¿no? Entonces se seleccionan esas ramas, ya después de que tienen más o menos aproximadamente 1 metro, y de ahí empezamos a hacer aplicaciones ya con otro tipo de nutrientes. Aquí ya estamos incluyendo, seguimos con el fósforo en la parte del sistema de riego. Nitrógeno ya no. Sí, nitrógeno ya empezamos a disminuir y empezamos sobre todo con potasio y boro. Son dos nutrientes que nos van a beneficiar mucho en el sentido de canalizar los carbohidratos que el árbol está generando para que el árbol empiece a generar ramas productivas, ¿no? Se haga ese cambio, ¿no? La ventaja que tenemos de utilizar los nutrientes en estas etapas, podemos definirlo como bionutrición, ¿no? Que es la capacidad que tienen los nutrientes para cambiar de forma la información genética que trae el brote,
¿sí? Entonces ahí estamos nosotros mandándole demandar esas señales para que el brote se vuelva productivo, ¿no? Entonces ahí intervenimos, por eso intervenimos tanto con boro, con potasio, en forma de sistema de riego y de aplicación foliar también, para complementar este manejo. Ahí la ventaja es que entonces ya en esta, pudiéramos llamarle una segunda etapa, Ujú. es que ya tenemos follaje. Sí, sí, ahí nos da más oportunidad de nosotros intervenir, porque también, por ejemplo, aquí podríamos utilizar, cuando se tienen en zonas muy frías, estamos utilizando hormonales, ¿no? También. Lo que más se ha utilizado son brasinosteroides y citoquininas, ¿no? Para generar este cambio de brote vegetativo a irlo cambiando en floración. Entonces puede ser que tú decías que al inicio que en el poco tiempo, ¿no? 8 o menos meses, pudiéramos ya tener Sí, floración. empieza a presentar floración, sí. Sí, de los manejos que hemos tenido, nos ha llevado de 8 hasta 10 meses ese lapso de tiempo, donde nosotros ya empezamos a ver brotes florales en las nuevas ramas, donde ya está estructurado el árbol, ya se seleccionó, ya tenemos ramas, hemos tenido a la altura de 2 metros, 2 metros y medio de los nuevos brotes que ya empiezan a presentar ese tipo de flores, ¿no? Sí, porque a veces ahí se nos dispara, ¿no? El tiempo y dice, oye, es que ya pasó mucho tiempo y yo no veo Sí, nada claro, pero esto es lo que tenemos que ir afinando, ¿no? sí, sí. Aparte de que se acorta el tiempo, la idea realmente es que toda la estructura de los árboles se vaya rejuveneciendo. Porque lo que sí hemos notado mucho es que el rendimiento cambia mucho en brotes y ramas nuevas, en ramas jóvenes. Son mucho más productivas que las ramas que ya tenemos con mucho tiempo. Entonces eso sí lo hemos notado en estos 2, 3 años que venimos trabajando con este nuevo sistema. Y alguna fuente, perdón, alguna fuente de potasio, de boro, así como lo decías, es que el nitrógeno tiene que ir con aminoácidos. Acá, alguna característica que tuviéramos que considerar para el potasio y el boro. Bueno, lo que nosotros hemos integrado mucho en la nutrición son aminoácidos, algas marinas, todos los bioestimulantes que ahorita también están en el mercado, ¿no? Porque esa parte biológica que poseen estos productos que ahorita están en el mercado de bioestimulantes, pues nos benefician mucho en la cuestión de asimilación y transporte de estos nutrientes. Entonces, en realidad las fuentes que tenemos disponibles y los productos que tenemos disponibles ahorita en el mercado pueden ser muy útiles para hacer este tipo de manejo. Ingeniero, ibas a Sí, iba a comentar comentar algo, algo. ingeniero Mario, de acuerdo a lo que está ahorita comentándonos. Entendido de que la huerta pues tiene diferentes edades, en ocasiones, diferentes formaciones. Este tipo de podas, el aspecto de manejarle la nutrición y la recuperación, ¿en qué porcentaje lo ha manejado en huertos? Porque en ocasiones no es, obviamente, en hacerlo todo el huerto. Si está hablando de 9 meses, 10 meses para lograr floración o en la recuperación de estos árboles podados, ¿en qué porcentaje lo interviene en las huertas? ¿Un 30%, un 50%? ¿Cómo lo está manejando sobre todo para llevar a cabo esa buena Sí, sí, muy buena recuperación? pregunta, ingeniero. Nosotros, me faltó comentar eso de la planeación de los programas. Nosotros lo que estamos manejando es áreas, por ejemplo, de 100 árboles, porque así nos da también nosotros la oportunidad de ir posicionando bien las ramas al sol, ¿sí? Porque lo que queremos es captar luz, ¿sí? Porque es la energía principal que necesitamos para que el árbol sea más productivo. Entonces nosotros lo que tratamos de hacer es que puede ser 110, 120, o sea, dependiendo de cómo esté también la topografía del terreno, ¿no? Porque luego muchas veces también como hay laderas o hay pendientes, pues a veces nos ha tocado hacer de 60 árboles nada más pedazos, ¿no? Porque por las pendientes ya no nos da para más arriba, ya no interviene tanto, entonces dijimos, bueno, con esta parte podemos hacer el trabajo. Pero eso va a depender más que de algún porcentaje, sino como que la parte de cómo esté la topografía del terreno y que nos permita trabajar con un cierto número de árboles donde podamos captar bien la luz y que todo, porque lo que manejamos es en un sistema.
¿sí? O sea, porque el árbol de al lado depende del que está enfrente, el que está atrás. Entonces, para evitar ese tipo de ramas que se vayan, las de atrás que se vayan muy vegetativas o muy largas porque se siguen sombreando, porque no se podó de este lado, por ejemplo, entonces empezamos a hacer otra poda de este lado y luego otra poda del otro árbol y así, ¿sí? Podríamos hacer que es una poda individual, ¿no? Realmente. Entonces, conforme se va prestando el terreno, la topografía, las pendientes y el área que está circundando, sino verlo ya todo era como un sistema, ¿no? Y todas las partes que lo componen, pues ir reintegrándolas y así nosotros estar haciendo el trabajo. Entonces era como un traje a la medida, pero no por el huerto, sino por el árbol. Exactamente, exactamente, esa sería la palabra correcta. Se va adecuando la poda al terreno, al tipo de suelo, a cómo estén las condiciones, ¿no? Incluso también el ingeniero que empezó todo este movimiento se llama Daniel Cuarao. Con él empezamos a hacer los trabajos. Él empezó a hacer las podas, empezó a integrar los nutrientes y empezó a invitarnos a colaborar más en la parte de nutrición, ¿no? Entonces, él fue el que empezó a diseñar todo lo de la nutrición con las podas, y por eso se llama Nutripodas, y empezamos nosotros a integrar ya todo el sistema. Entonces, ya con la parte que él tenía en la parte técnica con su equipo de podas, empezamos a nosotros a intervenir en la parte nutricional, y ahí fue donde se empezó a hacer todo este tipo de resultados que ya vemos hoy en día. Ingeniero Mario, ahorita que me está comentando eso, ¿tienen alguna implementación o ya tienen un resultado medible, cuantificable, o Sí, estadístico de sí, las sí, recuperaciones, de todo ello? de hecho, en el próximo congreso de nutrición que se celebra en mayo o en junio, del sistema Producto Aguacate, tenemos la intención de llevar y de dar una conferencia y tener el día de Los campo ahí resultados. para que vean los resultados, sí. Y en el rancho donde se ha hecho más grande, ahí creo que llevan como 5 hectáreas ya de regeneración. Entonces ya es un resultado ya de a bueno, a una escala ya mayor ya con 3 4 años de trabajo continuo. Entonces esto va creciendo, es implementar una idea diferente de manejar o él no lo hacía, ustedes no lo hacían. Sí, no, lo, lo que pasa es que ahora estamos viendo la parte de cómo conformar un manejo integral, ¿no? Y sobre todo en esas huertas donde la producción ya va en picada porque Disminuyendo. ya tiene mucha rama vieja, donde ya se cierran. Entonces, ese manejo nos fue llevando realmente a la necesidad que teníamos de los huertos, ¿no? Que la gente se estaba ya, por más que también cuánto se gasta de productos en estar fumigando huertos muy grandes, muy altos. Entonces, pues todos esos puntos nos fueron llevando a tomar decisiones y a poner soluciones. Sí, porque a veces no se considera pérdidas porque dice, bueno, pues yo sigo cosechando fruta, sí hay arriba, sí hay una calidad diferente, entonces, y además, lo que decíamos hace rato, ¿no? O sea, no puedo, pues porque voy a estar perdiendo. Claro, Entonces sí. ahí no se pierde prácticamente cosecha y estarías pensando que en el siguiente ciclo quizás un medio ciclo estaríamos perdiendo aproximadamente, ¿no? Y sobre todo, ingeniero, lo que nosotros estamos tratando de transmitir es que se aumente la producción, ¿no? O sea, no solo, o sea, no quedarse con la producción que tienes, sino ir a un aumento, ¿no? O sea, de lo que ya se podó y de lo que ya se regeneró, puede que, como lo comentamos, poner nuevas plantas, nuevos árboles para aumentar la densidad de población y aparte, este árbol pues se va a regenerar, se va a rejuvenecer. Entonces, nos hemos dado cuenta que el rejuvenecimiento nos beneficia mucho en el rendimiento, porque son ramas jóvenes y tienen mucho mejor desarrollo potencial y nivel de carga, potencial de carga, para poder expresar todo su capacidad, ¿no? Entonces, volvemos a tener, podemos decir que niños, ¿no? En la huerta, entonces vuelven a tener producciones muy, muy Y interesantes. me imagino ahí entonces que también la fruta esta que va a ser ya con este concepto, también vamos a tener mejores calibres, Mejor calibre y mejor calidad. Sí. o sea, fruta más limpia. Sí, más limpia, más grande, sí. Sí, 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 nos hemos dado cuenta de eso también. Sí, bueno, pues esperemos que esto pueda ir creciendo, que esto que
nos compartes, pues pueda ir a otras latitudes y que no solo se queden en unos pequeños huertos, porque a veces ahorita decía el ingeniero Torres, a veces nos quedamos en la parte experimental y dice, pues ya hay que quede, ¿no? Porque esto sí funciona, pero funciona cuando lo ponemos en práctica. Sí, sí, no, incluso se está manejando el servicio. O sea, el servicio se está manejando Ok. como parte de recuperación y de regeneración de los huertos, sobre todo muy emboscados o huertos viejos, a regeneración de nuevos huertos, ¿no? Tanto de incrementar la densidad de población y también el rendimiento. Entonces, el que llega a podar, en este caso el ingeniero con el que colaboras, llegaba hacia la poda y ya hay que se recuperen solos, ¿no? Digamos que ya no regresaba. No, sí, o sea, Ahorita sí. no, siempre se llevó ese concepto, porque vimos la problemática de que se podaba o destronconaban y no se aplicaba nada. Claro. Porque incluso en esos árboles donde hemos llegado que tienen el problema de que alguien más les recomendó destronconar, nosotros llegábamos y hacíamos el manejo nutricional y también teníamos buenos resultados. Pero el problema ahí es que a pesar de que nos tardábamos un poco más de tiempo, porque el árbol realmente ahí empezaba de cero. Entonces, nosotros tenemos una hipótesis en donde creemos que las ramas que se quedaron siguen mandando información de hormonales y Sí, de producción fisiológica. a las nuevas ramas, ¿sí? Entonces, por eso mismo dejamos esas ramas, para que sigan manteniendo esa información de producción, ¿sí? Y no empezar desde cero, destronconando todo y un árbol nuevo, ¿sí? Entonces, por eso llevamos ese manejo, ¿sí? Entonces, lo llevamos en conjunto. Entonces, este concepto no pudiera aplicar en podas de rejuvenecimiento, o sería más difícil, ¿no? Digo, porque tenemos poco, ahí no Sí. tendríamos hojas, tendríamos muy poco tallo. Lo que pasa es que nosotros ya no estamos manejando una sola poda, ¿no? Sino que integramos los diferentes tipos de podas. ¿Por qué? Porque en un árbol podemos poner una poda de rejuvenecimiento, en otra de aclaración, uno de aclareo, pero la idea es no destronconar, Okay, no sí. realmente, o sea, no empezar de cero, ¿sí? Porque la misma información que tenemos de las otras ramas la podemos utilizar de inercia para el arranque de las nuevas ramas. Sí, lo que Entonces, comentábamos hace un rato de la poda a la medida, ¿no? O sea, de exactamente. cada edad, lo decía usted de la topografía, entonces ahí va Exactamente. Sí, bastante, eso va a no jugar, generalizar. eso va a ser clave. Esa es la clave realmente del trabajo de nutrición y podas. Pues, ingeniero Mario, un gusto estar conversando sobre estos temas y a medida de conclusión, Sí. ¿cuál sería la conclusión de todo esto, ingeniero De las Pineda? nutripodas. Bueno, realmente podríamos concluir que cualquier poda que se genere en los árboles, si hacemos un manejo nutricional correcto, podemos tener rendimientos y recuperación mucho más rápido de lo que se ha venido haciendo en otras prácticas, ¿no? O anteriormente de como se hacía antes, ¿sí? Entonces hoy sí podemos decir que si podamos y nutrimos, vamos a tener un rendimiento mucho más precoz, ¿no? Más rápido. Ya no esperar los 2, 3 años que se esperaban como antes. Sí, pues cuidar esa parte, ¿no? Que no quieran arriesgarse de que pues ahí pódale o no le podes, ¿verdad? También Sí, pódale y ahí a ver. sí, quitar ese miedo, ¿no? Como dices, de podar y ya no voy a tener producción, cómo voy a tardar mucho tiempo, ¿no? Sino ahora hacer una poda más consciente, hacer los trabajos de nutrición, porque sí vamos a tener recuperación más rápido de lo que se esperaba. Pues te agradecemos, ingeniero Mario, No, al que, contrario, que muchas estés gracias con por la nosotros, invitación. que nos compartas estas nuevas ideas de trabajo, ideas que seguramente pues, los que nos escuchan van a poder implementarlas y bueno, también si hubiera más dudas, pues podemos fortalecer ¿ya? La actividad del cultivo del aguacate, no solo aquí en México, sino en otras partes y que pues esto siga creciendo. Entonces, a través de estos podcasts, pues seguramente seguiremos haciendo más en esta parte de nutrición y pues agradecerte que estés con nosotros. Con esto cerramos el tema del día de hoy que se denominó Nutripodas.
Sí, no, al contrario, el agradecimiento es mío y me da mucho gusto estar aquí y agradecer al ingeniero Daniel Cuarao, que fue el que empezó este movimiento de nutrir y poda, de nutripodas, de nutrición y acompañado de las podas para un desarrollo más efectivo. Bien, ingeniero, pues muchísimas gracias. Gracias, maestro Serna, y gracias a toda la audiencia. Servidor Ricardo Torres, les agradece el favor de su atención. Hasta la próxima en Podcasts Aguacate.